El Doctor Netas, Ceballos, Mario Netas y Almanza son personajes que han salido de la creatividad y la pluma de un gran caricaturista que ha hecho de la trinchera política y de la caricatura algo muy diferente. ¿Quieren saber quién es? Este es el Outsider y vamos a discutir. En esta ocasión nos acompaña en el Outsider un reconocido guionista, gran comunicador, monero, grafitero, no lo creo, pero es una persona que muchísimo respetamos y que yo tengo el gusto de respetar de hace más de 40 años. Aquí está con nosotros Pacaso. Muchas gracias por la invitación. No sabía que me respetabas desde antes que yo naciera, o sea... Desde antes de que él naciera lo respetaba. Como lo he mencionado varias veces, él es un gran amigo, fue mi mejor amigo cuando éramos niños. Y pues creo que yo lo conozco, pero ustedes lo conocen mucho más. Pero aún así, ¿qué les parece si vemos un poquito de su gran carrera, la gran carrera de este señor comunicador? En breve. Conocido como Pacaso o Doctor Netas, Francisco Almaraz es un caricaturista, animador y humorista mexicano. Desde muy joven descubrió que era más fácil dibujar o escribir para comunicar sus ideas, y así ha podido tratar infinidad de temas con sus ilustraciones, tanto en medios impresos como en las redes sociales. Inició su carrera en los periódicos Reforma y Metro con su obra Marionetas, y bajo su premisa de que absolutamente todos los temas son sujetos de humor, ha desarrollado otras series como Terapia Intensiva, inicialmente en el noticiero con Joaquín López Dóriga y ahora por Latinus, junto con Giro Positivo y Humores Perros. Recientemente escribió su primer libro, Stand Up Comic, en el que, como siempre, hace gala de su creatividad y talento. Demos la bienvenida al humor inteligente para conversar en breve con Pacaso. Mi querido Pacaso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno, ahora sí vamos a echar netas. Cuéntanos tu biografía. ¿Qué onda? ¿De dónde sale Pacaso? Porque yo sé de dónde sales. Son cosas que no puedo mencionar, pero... Del corazón de Coapa. Del corazón de Coapa. De la mera hacienda de Coapa. Donde la gente es guapa. Donde la gente es guapa. Y además de las trojes de Coapa, de por allá, de por esos lugares, fue donde nos conocimos. Llegamos a colonizar esa zona, no había nada, había conejos. Habían lechuzas. Teníamos que correr unos campesinos, ¿no? Estuvo bien pesado, pero Sí, lo logramos. Sí, lo logramos. Fuimos de los primeros que invadieron antes de que siquiera existieran Dolores Padierna y René Bejarano con la Fundación Nuevo Tenochtitlan. A nosotros como niños nos mandaban a ponernos ahí y después los padres inscribían las prescripciones positivas y nos hacíamos una casa. ¿No fue así? Así fue, tal cual lo cuentas. Habiendo conejos, Sí. pero de los otros. Muchos conejos, eso es Sí, muy sí, cierto. sí. Quiero comentarles que este hombre que tiene aquí, que ya mencioné que admiro, es una persona que a mí me enseñó a entrar al mundo de la literatura a través de lo que es la novela gráfica, que antes se conocía como cómics, como cuentitos. Porque este hombre, ir a su casa, en la parte de la azotea de tu casa, tenían un cuarto en la parte de arriba, Ajá. tenían todos los cómics sabidos y por haber, nacionales y extranjeros. Yo conocí gracias al gran Pacaso, y conocía muchísimas historietas que algunas existen, algunas ya no. Capulinita, Capulina, El Tranzas, Condorito, gracias a este señor. De ahí surge toda la idea para convertirte en un profesional de los garabatos. Yo creo que visto hacia atrás, que es la única forma que puedes unir los puntos de una vida, mi papá fue un gran curador de material humorístico. Llevaba a la casa, lo mencionas, la revista Mad, Archie, todos los Condorito, La Dulce Vida, todos los materiales gráficos que había. Y también muchas películas cuando empezaban las videocaseteras. Creo que anunciaron, Sony en Japón anunció que habían inventado una videocasetera y al día siguiente ya teníamos una en la casa. Y además tenían todas las películas sabidas y por haber. Tenía un gran conecte ahí mi papá con un falluquero o algo así, pero tenía todas las películas. O sea, Videocentro se quedaba tonto. Netflix ahorita se queda tonto. O sea que Pacaso es hijo de la cultura pop.
Sí, básicamente, pero en enfocado a comedia, creo que tuve oportunidad de abrevar de diferentes fuentes, ¿no? De la mexicana, de la gran tradición desde Tintán, Capulina, Cantinflas y todo, pero también tenía comedia que llegaba de Estados Unidos, Richard Pryor, los estandoperos, Monty Python. Monty Inglaterra. Python. Entonces todo ese material yo creo que hizo corto ahí en mi cerebro y dio me dio algunos elementos, algunas herramientas como para poder desarrollar el humor a mi manera, ya tropicalizado, y creo que ese fue el camino que seguí sin darme cuenta desde chamaco que ese iba a ser mi destino, ¿no? A pesar que nos hicieron un examen de vocación en la secundaria. Ajá. Entonces todos mis amigos llegaban y les preguntaba, oye, ¿para qué saliste? No, pues licenciado, abogado, doctor. Y el mío salió como comediógrafo y escritor humorístico. Imagínate el trauma en tercero de secundaria. ¿En serio? Sí. O sea, era un gran examen, o sea, no sé quién lo hacía, era una empresa española la que mandaba los reactivos, contestabas y salí con eso. Perfecto, yo siempre te recuerdo con una chispa especial. Siempre nos haces reír a todos porque tenías una creatividad muy particular desde que éramos niños. Sí. No solamente porque hubieras abrevado de toda esa cultura que tu padre llevaba a tu casa, que con Copi, su hermano, un buen amigo al que saludo muchísimo, tú tenías ya algo, lo traías de adentro. ¿En qué momento decides, o sea, en qué momento dices, esto es lo mío, quiero empezar a dibujar? ¿Cómo surge toda esa inquietud? ¿En qué momento la plasmas? Yo creo que el humor surgió así como mecanismo de defensa porque yo siempre fui de los más chiquitos de estatura en la escuela. Ya después mi madre me dijo que no fue por malnutrición, sino porque me metió adelantado. Entonces, pues yo iba con cuates que eran mucho más grandes que yo. Entonces, o te agarras a guamazos todos los días, o te los ganas, ¿no? Sí, entonces, sí. El sentido del humor me servía para integrarme a esos grupos. Exactamente. Y decía, no, él me hace reír, no vamos a golpearlo el día de hoy, ¿no? Entonces ya era parte de la banda y todo. Ajá. Entonces, el dibujo siempre me gustó. Afortunadamente, siempre tuve compañeros que dibujaban maravillosamente, o sea, que te quedabas estúpido con los Hulks, con los Batmans y todo eso que hacían, y yo seguía haciendo mis monos así como, pues normales, ¿no? Los que hice desde el kinder, así de, ¿por qué evolucionar? Esto es práctico. Y después, en lugar de traumarme con esos cuates que dibujaban maravillosamente, me di cuenta que dibujaban muy bien, pero no tenían una historia que contar. Claro. Entonces dije, a lo mejor yo tengo el 50% de su dibujo, pero tengo el otro 50% que puedo contar historias. Entonces hice el recorrido para contar mis propias historias, hacía mis propios cómics en los cuadernos. Me acuerdo muy bien de ellos. Ajá, ahí tenía personajes, pues que ahorita... Voy a buscar los cuadernos porque ahorita seguramente me podrían sacar de varios apuros. Sí, no creo que de muchos, pero... Algunos sí, porque este señor es una superestrella. Todo el mundo ya vieron cuál es su currículum y el señor, no sea usted modesto. Bueno, poquito. No hay que perder el piso porque no hay motivos para hacerlo. O sea, bueno, nomás tantito, ¿no? Con todo lo que de has vez en estado vez, haciendo. 30 segundos al día. Sin adelantarme, pero digo, a ver, tú has sido una parte muy especial en el noticiero más visto en Latinoamérica, que era el del señor Joaquín López Dóriga, y hace ya muchos años. ¿En qué momento decides decir, o sea, en qué momento dices, vuelvo a hacer la pregunta, quiero dedicarme a esto de por vida? Porque yo me acuerdo de ti cuando estabas en el Reforma. Pero ¿en qué momento dices, quiero también empezar a hacer caricatura? Porque fuiste director editorial, ¿no? Del suplemento del Metro. Del periódico El Tabloide Metro de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿En qué momento decides no solamente dedicarte a esa cuestión administrativa, sino también a la cuestión creativa? Cuando salí de la universidad estudié Ciencias de la Comunicación. Mi tirada era, no, en cuarto semestre me meto a una agencia de publicidad para empezar desde abajo, ya llegue el octavo semestre y ya tengo algo de experiencia, ya puedo acceder a un puesto mejor. Llegué a octavo semestre y no había hecho un carajo. Vi un póster pegado en la pared que decía, ¿te interesa hacer una carrera en periodismo? Dije, bueno, pues a lo mejor para que mis padres sepan que invirtieron bien su dinero. Y resultó que era la gente del periódico El Norte de Monterrey que quería abrir Reforma aquí y estaba convocando a universitarios, que esa ha sido la forma en que Grupo Reforma se hace de sus nuevos periodistas y reclutando todo eso. Chavos. Exactamente, para que no vengan maleados ni que ellos los forman y ya. Entonces ya me invitaron y me hicieron una entrevista y yo les dije, me gusta escribir, pero me gusta dibujar. Sí, aquí vas a escribir. Y me hicieron esa pregunta como 20 veces. Ya total me fui a Monterrey durante unos meses a trabajar en el norte, regresamos, fundamos Reforma, pero o sea, yo eres seguía de los miembros fundadores de Reforma.
Ok. Sí, en el 93. Reforma, que es el periódico mexicano preferido de Pasquín Inmundo. Pasquín Inmundo, de nuestro señor presidente. Que tiene publicidad gratuita. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Así es, así es. Entonces, como tenía la inquietud del dibujo, empecé a molestar a los editores diciéndoles, mira, hoy el delegado en Tlalpan hizo esta tontería, hice un dibujo. Sí. Y ya un día se cansaron tanto que dijeron, bueno, pues vamos a abrirle un espacio en la sección Ciudad a uno de tus dibujos a la semana. Y yo dije, ya estoy. Okay. Porque en las páginas editoriales pues estaba Calderón, estaba Falcón, o sea, puro monstruo. Vaca sagrada. Sí. En Nacional, Trino publicaba sus tiras. Trino, entonces ahí está ladrones, ya está el idiota. No, yo creo que sí estoy a la altura. Empecé a dibujar y algunas veces pegaba, algunas veces llegué a las páginas editoriales de Reforma y yo feliz, ¿no? Pero era una de 100. Uh-huh. Y de repente ya se abrió todo empezó lo del internet, imagínate qué tiempos estamos hablando. Sí. Y algunos empezaron a hacer experimentos de animación, salieron unos programas que eran relativamente sencillos de aprender. Me acuerdo de uno que era el Future Splash, que después se convirtió en el Flash, y ahora es el Animate de Adobe. Y yo dije, no, pues voy a empezar a hacer experimentos con esto. Hicimos experimentos junto con Bere, que es mi esposa y mi jefa de información. Berenice Loaesa, también sumamente creativa, muchos saludos. Y hicimos un programa que se llama Marionetas, que era un mono de ventrílocuo, el ventrílocuo, y hablaba de los temas importantes de la semana y traía invitados importantes de la semana. Lo propusimos en Reforma, haz de cuenta, lo propusimos en el 98, salió por ahí del 99, 2000. Uh-huh. Fue un hitazo, era referencia semana a semana, lo más visto, y funcionó tan bien que de repente nos hablaron en Televisa para decir, oye, queremos algo similar. Pues sí me interesa. Yo creo que fue en ese momento cuando decidí que el humor podía ser un medio de vida, ¿no? Porque ya iba a dejar la seguridad, porque mantuve la carrera de periodista como tal, desde reportero local, cubrí varias fuentes. O sea, empezaste desde abajo. Sí. O sea, la brega, no te platican. Exacto. El hobby era el humor. Ok. Porque hice toda la carrera de reportero, desde local, nacional, editor, hasta editor general del periódico Metro en las ediciones de la Ciudad de México, Toluca y Puebla. Muy bien. Uh-huh. Y ya cuando me hablaron de Televisa, hacer exclusivamente humor, ahí fue cuando dije, no, a lo mejor ya el hobby ya se puede convertir en el trabajo y ya el periodismo se vuelve un hobby. Y ahí estuvimos 10 años con Joaquín, ahí conocí a Víctor Trujillo Abroso, también le hice animaciones para él. Metimos varios programas, se acabó cuando se tuvo que acabar y empecé ya la carrera así como de solista por mi lado, ¿no? Finalmente ya no busqué a una empresa que apostara por mí, sino que yo fui quien apostó por mí y empecé a sacar productos, y obviamente sigo haciendo colaboraciones ahorita para Reforma, para Latinus y para otros medios, ¿no? Que creo, uno de los pilares de Latinus es este hombre que tengo aquí enfrente. Sería bueno que platicaras, porque yo admiro muchísimo a Broso desde hace también muchísimos años. Es un hombre muy creativo. Uh-huh. Y de lo que está haciendo actualmente en Latinus, independientemente de lo que hace con Loret, que me causa mucha hilaridad, se me hace muy bueno. Lo de pista número 1, pista número 2, que los días fuimos a comer y me platicó que eres tú junto con otro escritor. Sí, hay un grupo de escritores, nos juntamos ahí con Víctor, se platican los temas de la semana y entre todos empezamos a desarrollar cómo se podría reflejar en este formato de pistas, ¿no? Que pero es maravilloso, a mí tan bueno, sí. O sea, yo me desterrillo de la risa, porque de veras, qué creatividad para hacer las cosas. Para los que no viven en México, sería bueno que supieran que Latinus, que esta plataforma se ha convertido en la verdadera oposición del gobierno del señor López Obrador. ¿Ustedes están conscientes de lo que están representando para quienes no creemos en esta falacia de gobierno? Yo creo que, tratas de ser auténtico y tratas de ser leal a lo que tú sientes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en mi labor siempre he sido muy crítico con el poder, no importando que sea tricolor, azul o ahorita guinda, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que la labor como crítico, como humorista, como alguien que hace humor político es criticar al que esté en el poder siempre. Entonces, ahorita la tenemos muy fácil, nos dan claro. 26 pretextos todos los días para criticar. Todos los políticos de todos los colores, porque no solamente es Morena, sino de todos los colores. Vivimos en una verdadera tragedia. Exactamente, si ahorita estuviera Mid o estuviera Naya, yo creo que estaríamos haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo, que es criticar por otras cosas. Claro, ¿Quién le da más, Peña Nieto o el PG?
¿Quién te da más material? No, porque ninguno de los dos me da, ¿verdad? Pero, sí, claro. pero aquí no hay embute. No yo hay creo chayote. que yo no entendería mi carrera así como cartonista político que llevo 2 años publicando en las páginas editoriales de Reforma si no fuera por este gobierno, porque solo tienes que aprender a dibujar a Andrés Manuel. Porque es el único que jala todos los hilos. Si algún secretario propone algo un lunes, Andrés Manuel el martes dice, no va por ahí. O sea, ya establece todos los días que él es el responsable de todo lo que está pasando. Entonces, ¿para qué perder el tiempo dibujando a Nale o dibujando a Sheinbaum o dibujando a Ebrard? Que dan mucho material también, ¿eh? Sí. Si no fuera un presidente tan protagónico y tan ávido de reflectores, ¿no? Entonces también tiene una dictadura en los medios. En los medios como el tuyo. Es un Sí. cuate que tiene la palabra, es autócrata hasta en esto. Sí, o sea, es que estás perdiendo el tiempo si estás hablando de otras personas cuando, o sea, es la clásica señora de las Lomas que dice, quiero hablar con el gerente. O sea, Sí. o sea, estás hablando nada más con pura gente que está siguiendo sus instrucciones. ¿Para qué perder el tiempo con ellos? Entonces López Obrador tiene secuestrada la narrativa política nacional. Sí. Así Desde de- siempre. Y si alguien se quiere, incluso de su mismo equipo, si dice, a ver, vámonos por este lado, Andrés va a decir, vámonos por el que yo quiero. Y se va a hacer lo que él quiere. Es un extraordinario comunicador político, ¿no? Pues, efectivo para sus huestes fines. y para sus- la gente que lo sigue. Pero Sí, aún sí, así, sí. a los que no lo seguimos siempre nos tiene hablando de él. Eso creo que ha sido un éxito que ha tenido. Es el único que yo le reconocería. Que la gente estamos hablando de él. Pero volviendo a la pregunta que te hago, muchas personas tenemos que ver latinos porque sentimos que estamos representados por lo que ustedes están presentando. ¿Por qué? Porque el problema que existe en los otros partidos políticos es que no hay personajes relevantes que puedan anteponerse al poder. Tú hablabas que la caricatura política es una manera de oponerse, y eso está incluso desde el Imperio Romano, en la época de Nerón, donde la gente dibujaba caricaturas en las los paredes. muros, en las paredes. Ahorita, yo no quiero que asuman, que me contestes tal cual, que están asumiendo una responsabilidad, pero sí son conscientes de que mucha gente que estamos en contra de lo que está haciendo este gobierno, solamente somos representadas por una plataforma como la que es Latinos, con Carlos Doret de Mola, con Broso, contigo, con María Scherer y con algunos más. Son ustedes. O sea, históricamente, cuando se hable de esta época, se va a tener que hablar de Latinos. Es un hecho. Y a mí no me paga Latinos ni mucho menos. Sí consumo A mí Latinos. sí. A mi querido sí que sí me paga. Cero Yo lo hago de fifí. 1000 amores, tampoco cobro. Sí, tampoco. Pero lo que estoy diciendo lo he meditado varias veces. O sea, cuando se hable de este momento histórico, se va a tener que hablar de latinos, como en el siglo XIX, en la época de Porfirio Díaz, se hablaba del aguizote, del hijo del aguizote. Es real. O sea, ustedes son de alguna manera un componente que hace contrapeso al poder. Sí, el periodismo crítico resalta mucho, ¿no? En estos tiempos. Lo que está haciendo Latinos es muy importante y yo creo que va a ser referente de estos años. Pero también el trabajo que hace el Universal o que hace Reforma, de todo esto son medios que siguen conscientes de que al poder se le critica, ¿no? Como debe ser. No le tienes que aplaudir. Como la jornada que se dedique, salvo sus contadas excepciones, porque la jornada, para quienes no sepan, es el periódico de izquierda, que realmente no es de izquierda. Su línea editorial fue entregada a López Obrador desde hace muchísimos años y ahorita están pues disfrutando de las mieles de haberlo hecho con la cantidad de dinero que ellos reciben. Sí, en la plenitud del pinche poder, ¿no? En la plenitud del poder. La comandante Carmen Lira Sade, ¿no? Que es la comandante, como se le conocía desde hace muchos años. Carmen de Lira, que actualmente de Lira, pero de Lira porque nada en billete, ¿no? La jornada en su momento fue crítica del poder y ahora es comparsa del poder. Sí. Tiene extraordinarios. Yo siempre he reconocido que la jornada tiene a los mejores o de los mejores moneros que hay. Pero es una vergüenza ver en lo que se convirtieron los moneros. Sí, con la excepción de Magú, Magú es un crítico, del claro. maestro Magú sigue siendo un crítico, pues ya los demás dejaron ver que no les incomodaba que robaran o que mintieran o que lo que les incomodaba es que no les tocaba a ellos. Claro, nada. que no los salpicaran. Ajá. Entonces ya que están bien aceitaditos, pues ya todo está bonito y parece que ellos están manejando una idea de que hay un cogobierno en México, o sea que es Andrés contra una oposición o un grupo o Claudio o lo que sea. Claro. Le están dando el mismo nivel a todos los pretextos que pone el presidente. Entonces no creo que vaya por ahí, ¿no? La crítica se la tienes que hacer al que dicta la política que está marcando la historia del país. Claro, la historia, el rumbo del Exacto. país, que por lo que vemos ahorita no tiene rumbo, desafortunadamente. Ahorita hablábamos de algunos moneros, hablábamos de algunos dibujantes.
¿cuáles de ellos o de los anteriores podrían ser una referencia directa a ti, o sea, una influencia directa? ¿Quién tú podrías decir, este es mi maestro, de él abrevé? No, como influencia, no, o sea, me gustan mucho el trabajo de muchos moneros, pero si los menciono como influencia me van a mentar la madre, van a decir, no manches, ¿cómo puede ser que yo te invité a hacer esto? Las porquerías que haces, pero obviamente ahorita está Calderón, está Magú, Alarcón, Chavo del Toro está haciendo cosas muy buenas, Cucho en el Occidental, hay muchos moneros muy buenos que siguen una línea, Independiente, crítica. Es importante. Te voy a hacer una pregunta, perdón que te interrumpa, mi querido Siki. ¿Qué opinas de Ríos? Ríos es uno de mis héroes. Ajá. Yo creo que no solo yo, sino muchísima gente en México y en varias partes de Latinoamérica aprendimos a entender mucho la historia a través de los formatos de Ríos. ¿Qué representa Ríos para ti? No, yo creo que la rompió cuando llegó con su formato, como muy didáctico para enseñar, para hablar, para poner los puntos sobre las sillas de temas difíciles, de la relación iglesia-estado, de la política. De las drogas. Exactamente, de la todo. Comida. La comida. Religiones, o sea, cómo criticó la iglesia, cómo criticó el veganismo y todo eso. Ajá. Sí. Y yo creo que mantuvo siempre una línea crítica, que actualmente... Y eso tengo una bronca, porque mucha gente, y en esta actual administración, están diciendo, no, si Ríos estuviera vivo, estaría con Morena. Hombre. Si Monsiváis estuviera vivo, estaría con Morena. O sea, como que se están apropiando de la memoria de personajes. Luis González de Alba, Marcelino Perelló, todos ellos que eran gente de izquierda, no estaría con Morena, porque Morena no es de izquierda. Y nadie puede decir eso, o sea, ni yo puedo decir, ¿sabes qué? No estaría con Morena, pero no me gusta que se apropien del legado de ciertas personas, ¿no? Yo creo que Ríos hubiera mantenido su línea crítica, a veces hubiera estado a favor o en contra, pero eso de que se apropien ese legado para sus fines no me gusta mucho. Y como que lo hacen como para tratar de justificar que están siguiendo la línea que les marcó el maestro Ríos, ¿no? El papá de los moneros contemporáneos. Sí, pues muchos dicen que él fue el creador original del término monero, ¿no? Porque le decían, usted es un gran caricaturista. Y dice, no, caricaturista naranjo, ¿no? Yo soy un monero. Por la estética, dices tú. Ajá. ¿No? Sí, la estética de naranjo es... Sí. Eso sí hacen caricatura, ¿no? Hay gente que hace muy buena caricatura, pero él se bajó al nivel de monero, y todos los demás por seguirle, incluso grandes caricaturistas dicen, no, pues yo también soy monero. Yo creé mi propia mi rama, yo soy garabatero, entonces para que no me incluyan en ese gremio, ¿no? Yo creo que aquí mi estimado Pacaso es modesto, y lo voy a seguir repitiendo a lo largo del programa, porque lo es. Pero tú tienes un gran público, tienes un público que te sigue porque eres muy puntual. Tú con las caricaturas, con las mismas viñetas, porque eran viñetas las que hacías con Dr. Netas y todo eso, pero eran viñetas animadas. ¿Qué es lo que hace que tú, ya me lo platicaste el otro día que comimos, pero qué es lo que hace que tú todo el tiempo estés activo para sacar algo? Sé que López Obrador te da la mitad de la chamba, te la hace él, pero ¿qué es, para no repetirte, para no anquilosarte, cuál es tu clave, cuál es la fórmula? Pues yo creo que tengo así como mente de maratonista, no el cuerpo. Resistencia. Sí, pero ya estoy acostumbrado a, desde que abro los ojos hasta que los cierro, o sea, traigo ya un cúmulo de ideas para desarrollar a lo largo del día. Entonces la economía de trazo, la simplicidad con que expreso las ideas, es parte de un plan macabro para poder desarrollar varias ideas a lo largo del día. Porque afortunadamente o desafortunadamente tengo muchas ideas todos los días. Y si llego en la noche a la cama y me guardé una idea que no pude desarrollar, o sea, ni dormir puedo. Entonces tengo que exorcizar todas esas ideas, y la forma de hacerlo es desarrollarlas lo más práctico, con la mejor economía de trazos que pudiera, para hacerlo más eficiente y poder producir mucho. O sea, lo tuyo sería más bien un tiro de precisión en lugar de un escopetazo. Sí. ¡Pum! Sí, o sea, reducir la idea a su mínima expresión para poder ejecutarla y que comunique lo que quiera. Yo puedo poner un ejemplo. Hace poco publicaste lo de la Estación Espacial Mexicana que la inaugura el señor López Obrador. A mí me pareció genial porque es real. Ajá. Con eso estás diciendo lo que mucha gente podría decir en 10 páginas. Sí. La tomada de pelo que es este gobierno. Y lo hiciste, ¿cómo se te ocurre, por ejemplo, eso? No sé, de repente, o sea, me pongo a leer el periódico y la idea surge así casual. No es que te diga, veo una nota y en 15 minutos ya tengo la idea. No, empiezo a leer la información y me brotan las ideas de cómo se podía reflejar.
Y creo que mi ángulo para trabajar específicamente en la caricatura política es para exhibir las miserias del político. La discordancia, lo ilógico, incongruencia que hay entre el dicho y el hecho, ¿no? Fíjate que a mí hace algunos años me llamó mucho la atención lo que pasó con Charlie Hebdo, en donde ya no se permite pasar cierto nivel desde una perspectiva que tiene que ver con la religión, en este caso con el Islam, en donde no hay una división entre lo que es la religión y la política. ¿Tú crees o alguna vez has sentido miedo porque pudiese pasar algo? Y no estoy dando ideas, señores, a nadie. Con lo que pasó en París con lo de Charlie Hebdo, cuando supuestamente se burlan del profeta Mahoma. Pues yo creo que ahí sí hay que respetar ciertos símbolos. Estoy de acuerdo con eso, de que sea una prohibición total, de que alguien no pueda hacer un dibujo sobre otra persona o sobre una deidad y todo eso. Ya es eso le toca a cada quien, ¿no? Si entre quienes pertenecen a esa religión han una prohibición para dibujar a este personaje, pues ok, síganla ustedes de esa religión. ¿En dónde nació su religión? Y en su país. Exactamente, en su ámbito de injerencia, sí, ¿no? Claro. Pero los demás, ¿cómo por qué? O sea, si pintamos a Buda, si dibujamos a Cristo, si dibujamos a... El mismo Ríos a la Virgen de Guadalupe sacó incluso un libro en que se burlaba del mito guadalupano y no hubo más que quejas y no pasó de ahí. Pero ¿tú crees que en algún momento podamos llegar a vivir un fundamentalismo? Porque los seguidores de Morena son fundamentalistas. Ya lo estamos viviendo. O sea, el número de periodistas asesinados cada mes en México va para arriba, para arriba y para arriba. Y no es más que reflejo de la situación violenta que estamos en el país y de los mensajes que se dictan todas las mañanas desde esa tribuna, ¿no? El presidente puede decir que solo insulta o solo exhibe o describe, pero su mensaje se va deteriorando conforme llega hasta abajo y alguien va a decir, no, pues este cuate está diciendo tonterías, hay que eliminarlo. O sea, es muy fácil el teléfono descompuesto del mensaje tan torcido que están dando cada mañana. Y de la forma en cómo lo reciben, como tú bien dices, ese teléfono descompuesto de terminar diciendo, ANLO es Diosito. Porque así es como mucha gente dice, ANLO es Diosito, porque ni siquiera pueden... Hace poco tuve un debate, si puedo yo, debate con alguien que es muy cercano a López Obrador, que consideraba yo una persona pues con ciertas luces, porque es una persona que no voy a decir el nombre, pero llegó a México como parte de una persecución política de lo que se vio en España, ¿no? Del fascismo franquista, y es gente que ya está cegada, o está cegada por una cuestión de recursos, de que ya los están salpicando, o está cegada porque no puede decir me equivoqué. Yo conocí gente muy inteligente que votó por López Obrador y que sigue diciendo no, y el señor está bien, y la prensa maiciada, y la prensa chayoteada, y le pegan durísimo a Loret, que el otro día lo vi en un restaurante y lo felicité, porque yo lo felicito porque está haciendo un trabajo realmente de periodista, o sea, está en la brega. Yo te preguntaría, porque digo, a Loret no se lo pude preguntar porque no tengo la relación como la tengo contigo, ¿alguna vez has tenido miedo? No, afortunadamente en Hacienda estoy al tiro. Y en la UIF, o sea, no hay manera. No hay manera de que... Si en la UIF me encuentran un dinero, me va a dar mucho gusto. Ojalá. Sí, Esperemos, sí. Búsquenle. Sí. Pero no, miedo más allá de lo que tiene el ciudadano normal por la situación que está viviendo el país, creo que no va más allá, ¿no? Creo que mi trabajo amerite de estar en riesgo pero tú has sido mencionado por el hombre más poderoso de este país y has sido mencionado como algo que no le gusta. ¿Eres consciente del poder que en este momento tiene López Obrador? Y de lo que, no solamente el poder político, sino el poder social. Porque como tú bien dices, el señor puede decir una cosa y va y la gente se lo cree, porque la gente no tiene pensamiento profundo. Vivimos desafortunadamente en un país que se ha alimentado de la industria televisiva y de maestros que para poder imponer su agenda se sientan en las vías y no dejan pasar. O sea, somos un país con muy baja educación, un nivel educativo muy bajo, un nivel muy bajo de comprensión, de lectura. No te da, tú eres muy conocido, vas en la calle, seguramente mucha gente se acerca y te pide un autógrafo, eso es normal, pero nunca has pensado que podría ser, y no estoy decretando, porque además creo que eres muy respetuoso. Yo he visto tus cartones, yo he visto tus monos, tus tiras, eres respetuoso. Pero que algún loquito llegue, algún peje zombie que te diga alguna cosa, por ejemplo. Sí, no lo descarto, pero no me altera. O sea, no es una situación... Y estoy consciente de este mensaje, por ejemplo, en las películas de mafiosos, cuando el jefe de la mafia dice, alguien debería hacer algo con ese periodista,
que ese mensaje baja a 3 niveles y el guarro del final, pues va y lo mata, ¿no? Pero el jefe nunca dio esa orden. No, claro, pero lo interpretaron. Pero todos lo interpretaron, a lo mejor le gustaría, a lo mejor le gustaría, a lo mejor le gustaría. Y ese es el riesgo que tenemos con el eco que se hace del mensaje que manda el presidente todos los días, ¿no? Y se ve reflejado en el número de periodistas, en el número de muertos que hay en el país y el descaro con el que está pidiendo que abracemos a la delincuencia y que abracemos a quien nos ofende, ¿no? Sí, digo, obviamente López Obrador es un delincuente, confeso. Digo, como abogado se los digo. O sea, tiene varias ocasiones en las que está tipificado delitos de diferentes índoles. ¿Por qué? Porque él lo ha confesado y en derecho se dice que a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Está la libertad de expresión en riesgo en este país aquí? Yo creo que todavía no. O sea, te podría hablar de si el poder de Andrés Manuel permeara tanto en la sociedad, yo creo que ni Loret, ni Víctor, ni Aristegui podrían salir a comer a un restaurante como lo hacen. O sea, ellos siguen sus vidas. Y son felicitados, yo lo he visto. Ajá. Hay lugares en que me ha tocado ver que se levantan varias personas a aplaudir de repente. Porque no hay una prohibición como tal. Creo que sí hay presión sobre ciertos medios. Yo creo que no puedes ser muy crítico en la jornada, ¿haz de cuenta? No te podría decir que en la jornada hay una completa libertad de expresión. De ninguna manera. Pero en los medios editorial que a mí me ha tocado trabajar, incluso Televisa, no he tenido problemas yo de libertad de expresión, y en los medios que estoy colaborando ahorita tampoco. O sea, no creo que hay un riesgo, pero yo creo que todavía estamos a salvo, ¿no? ¿No hay línea? No, en ninguno de los medios que he trabajado me han dictado una línea como tal. Obviamente yo llego al medio que me gusta, ¿no? O sea, si soy futbolista, voy a un equipo de fútbol. O sea, claro. Entonces, por ese... ¿Te identificas con la línea que maneja Una línea crítica siempre será bienvenida para mí. Sí es... Digo, además tú tienes una línea ética personal. Sabes hasta dónde. Sabes con qué cosas no se puede uno meter. Ahora que mencionabas eso y que te preguntaba lo de la libertad de expresión, lo que en su momento se hizo sin yo defenderlo, pero lo que en su momento se hizo con Loret fue gravísimo. Desde el poder, agredirlo así, agredirlo desnudando su patrimonio, a mí se me hizo realmente grave. Te voy a decir por qué. Porque la gente como los de La Octava, este hombre, el Vicente Serrazno, el Gómez Bruera, el hermano de Facundo, la otra esta Juncal, que digo, son jumentos, ellos sí pueden burlarse, atacar, mentir, tergiversar, pero no lo hagan de este lado, porque entonces tienes una consecuencia en que desde la tribuna máxima de este país te buscan encuerar, como se le hizo a Loret. ¿Sí me explico? O sea, estamos viviendo una situación sumamente grave. Porque si la vida ya no tiene valor en este país, porque la vida no tiene valor, la de un periodista menos. Y no hay consecuencia. Ni les interesa que haya consecuencia. O sea, es más fácil abrazar a los delincuentes y comprender a los delincuentes y justificar a los delincuentes desde la pobreza que decir una palabra de aliento en favor de un periodista asesinado. Pero estamos defendiendo a Julian Assange y amenazando con desmantelar la Estatua de la Libertad. ¿No? Digo, lo de Julian Assange, yo creo que no tiene idea el señor López Obrador de lo que son los Wikileaks, y obviamente todos mis respetos a Julian Assange por lo que hizo, por lo que ha hecho, ¿no? Es un referente histórico, pero esas son cortinas de humo. Pero, ¿y cómo entiendes que esté defendiendo la libertad de expresión de un cuate que fue que hizo todo el recorrido que ya sabemos, y ataque tanto a la prensa de este lado? O sea, siempre dice, es que no dijeron nada en el pasado. Entonces, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste de las masacres? ¿Las viste en el periódico? ¿Las viste en Reforma? ¿Las viste en el Universal? ¿Las viste en Televisa? Pero tiene una memoria selectiva y quiere que todo el mundo se olvide, ¿no? Que aparentemente la historia se empezó a contar a partir de su llegada, sí, ¿no? Claro, es un antes y un después. Antes del peje y después del peje. Eso es un hecho. Él tiene una misión. O sea, la cuestión de López Obrador es una misión religiosa. No creo que ni siquiera sea política. Él se lo está creyendo. Porque se da sus baños de pueblo, que son muy respetables, pero él se las cree. Él está donde le gusta estar, en donde nadie lo moleste. ¿Sí me explico? Sí, no, por eso no viaja. Su escalón de superioridad moral que se desquebrajó con la casa gris o con los excesos de algún hijo. De los hermanos. Los hermanos, las primas, toda la familia que está saliendo. Ahorita vamos a empezar a ver las cuentas de la refinería y ahí aparecen familiares de Nale, de Rocío Nale, claro. Y entonces, ¿cómo defiendes esa superioridad moral? O sea, ¿cuántas veces López Obrador criticó a Bartlett y el famoso fraude del 88? Y ahí lo tiene. Y ahí lo tiene a la derecha del padre, hijo. Ahorita estamos viendo el caso de Alito en el PRI, que la oposición es lo mismo. O sea, sí.
O sea, está ganando Morena con candidatos de otros partidos. Por en supuesto. su estado está presumiendo todo eso. Alito es el clásico ejemplo del priista que mañana puede ser morenista, ¿eh? Sin duda. Si le ofrecen así el manto de... Ahí tienes a Murat. Ajá. Y ahí tienes a Claudia Pavlovich. Si les dan chance, les Sí, respetan lo que hayan a hecho. los su nuevos patrimonio, embajadores, ajá. se van de embajadores y utilizan el servicio exterior mexicano en perjuicio de la gente que hace carrera en el servicio exterior Ajá. mexicano y les empiezan a regalar, como en la época de Echeverría, posesiones fuera del país. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con la gente que sigue creyendo en López? Yo creo que crees en López cuando recibes algo Claro. o cuando quieres recibir algo. Pero eso se va a acabar cuando se acabe el dinero. Es que es lo que no Y el entiendo. dinero se va a acabar. Se está acabando. Porque ya las inversiones se están yendo. ¿De dónde va a sacar más dinero para poder pagar? O sea, estas elecciones todavía tenía dinero y perdió las pasadas, la mitad de la Ciudad de México, Así es. unos golpes, las cámaras. No, y las gubernaturas es un engaño, lo acabas tú de decir. A ver, seamos honestos. De las 4 gubernaturas que ganaron, 2 fueron con expriistas, una con un experredista y una con una panista esbozada. ¿A qué voy? Si sabemos de política, sabes que esa gente está rodeada de un grupo político que obedece a ciertos patrones económicos políticos que les convienen a ellos. Se Exacto. ponen una camiseta y dicen que son de Morena. ¿Dónde están las bases de Morena para reclamar esto? A ver, el loquito de Ackerman, ¿dónde está para hacer un análisis real de lo que está pasando en Morena? Yo creo que el ojos de ahorcado, de Delgado, a ese no se le puede pedir nada. Pero en el caso de las bases de Morena, ¿por qué no reclaman? ¿Dónde está su representación? No existe esa representación, es una mentira. Sí, se Pero están nadie metiendo en la dice fila, nada. Y como dice, el dinero se está acabando. Y el 85% de la generación de los recursos en este país se da con los empresarios. Los gobiernos, el Estado no está... O sea, el gobierno no está creado más que para administrar los recursos derivados del pago de los impuestos, derechos, etcétera, etcétera. Pero cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué opinas de López Obrador? Me da mi dinero, me da mi dinero. ¿Te das cuenta cómo tiene secuestrada la narrativa política? Y esa narrativa política ocasiona que no podamos tener una madurez política. En tu caso, que te dedicas a esto, ¿no es frustrante, Siki? Yo creo que lo que hago, el trabajo de humor, me ayuda como terapia. O sea, no me puedo, o sea, no puedo dibujar encabronado porque no es la tirada, entonces como que me ayuda a exorcizar esos demonios, esos sentimientos, y me acabo riendo de la estupidez que pudo haber cometido el presidente todos los días, ¿no? Terapia intensiva. Oh, sí. Me doy mi propia terapia Entonces, yo intensiva. te voy a hacer una pregunta que creo que ya tengo la respuesta. ¿El paciente de terapia intensiva eres tú? El paciente, yo creo que somos todos, ¿no? Es increíble el nivel de información que recibimos actualmente. Y más increíble aún que no nos mande a un coma todos los días. Sin duda, de la tragedia. O sea, que te estamos quieres viviendo. desconectar completamente. O sea, estás viendo estupidez tras estupidez tras estupidez, que unos le aplauden y que los otros no saben cómo oponerse a la forma que están cometiendo estupideces. O sea, estamos rodeados ahorita. No ves ni por un lado ni por otro. No ves una opción real para el 2024, por ejemplo. Pero entonces esta tragedia habla, por ahí dice un dicho, ¿no? Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Entonces estamos viviendo en un verdadero problema. El Estado fallido del que se ha hablado varias veces, y no desde este gobierno, sino desde hace muchos años, nos indica que como país estamos quebrados moralmente. Yo creo que estamos quebrados, más divididos que nunca. Y no sé qué nos depara el destino, ¿eh? Realmente sí son tiempos difíciles, tiempos extraños. Estamos navegando aguas misteriosas, pero una de las cosas que me alienta es que con Morena va a pasar lo mismo que pasó con el PRD. Sí, cuando el líder se vaya, se van a empezar a canibalizar, se va a acabar, se va a hacer chiquito y se van a dividir. Pero Nomás que pasaron 30 años para que eso sucediera. eso es cierto. Y el país... Bueno, pero ya ¿no? tenemos una fecha, ¿no? 2050, ya la hicimos. Ojalá y nos toque ojalá y podamos verlo nosotros, pero mientras tanto, Ajá. recuerdo que en el 90 y tantos me tocó leer un informe de la ONU en la que hablaba qué países podían desaparecer en la primera mitad del siglo XXI, o desaparecer o fragmentarse, y uno de ellos era México. Y cuando yo lo leí en el 94, 95 me llamó mucho la atención. Digo, yo iba en la universidad y sí sentí como que un hoyo en el estómago. Dije, no creo, pues en México, ¿cómo? México es una nación poderosa, su economía es de las primeras 10, 12 que existían en ese entonces. Estamos ahí, un país con muchísimas cosas que ofrecer. ¿Qué ofrece México ahora para evitar que haya una balcanización como la que existe, bueno, como la que tenía la ONU percibida para estas fechas? ¿Qué hacer? Porque antes existían un Carlos Fuentes,
existían un Paco Ignacio Taibo que todavía no le daban pues, su chayotazo, porque Paco Ignacio Taibo fue un gran crítico. Sí. Un gran crítico. Andrés Manuel fue un gran crítico, ¿eh? El 1 y el 2. El 2 también. El 2 escribió cosas ¿Ahorita en buenas. cuál vamos? ¿En el 8 o Vamos en en cuál el 6. Okay. Vamos en el Paco Ignacio Taibo 6. Había gente en ambos espectros políticos. Había gente que podía hablarnos de... Incluso en la misma iglesia existía el padre Enrique Maza, que escribía en El Proceso, que tenía un programa de radio. Existía Iker Amantaki. O sea, existía mucha gente, grandes pensadores. Estamos carentes de esos pensadores. ¿Quién va a dar esa luz para que este país salga del hoyo en el que se encuentra? Buena pregunta. ¿Quién? Y quiero aprovechar para anunciar mi candidato. No. Sí, ya tienes un voto, hijo, porque te conozco, lo conozco. No necesita robar, es un tipo creativo y tiene mucho amor a México. Hasta he llegado a pensar que, ¿sabes cuál sería un gran método para escoger al presidente? ¿Cuál? Un sorteo nacional. Pues eso es lo que hacen en Morena, ¿no? No hablan de las famosas... No, pero sin meter las manos. O sea, que alguien que digan... Pero que cueste el boleto. No, pues ya estás poniendo ahí una traba, ¿no? Sí, o sea, te tocó ser presidente 6 fifín. años, güey. O sea, que te vas a ser presidente. La rifa el tigre. Ajá, y todos los puestos así te rifan. Y no hay de otra. Y lo van a hacer mejor de lo que están haciéndolo ahorita. Es que sin duda, porque además ya no hay políticos. Yo manejaba la tesis, o sea, ya para el 2024 se manejan corcholatas, se manejan candidatos de oposición. Y tengo la esperanza de que cualquiera que sea lo va a hacer mejor que el que está ahorita. Andrés Manuel le hizo mucho bien al país cuando era oposición. Sin duda, claro. Era una gran voz en la oposición, pero llegando al poder, algo pasó. Incluso como jefe de gobierno, no fue muy bueno, pero tampoco fue muy Pero malo. seguía siendo oposición. Seguía siendo oposición y sus mañaneras funcionaban. Subrayando los problemas, señalando, acusando. Sí. Pero llegó con la misma mística a ser presidente y señala los problemas y nada más culpa. Es como si llevas tu coche al taller después de haber visitado 3 talleres anteriores que te hicieron una mamada con tu coche. Sí. Llegas con un nuevo mecánico y te dice, no, pues su coche le dije que iba a estar en una semana, pero no va a estar. ¿Y por qué o qué? No, pues los mecánicos anteriores hicieron un desmadre. Bueno, pero pues arréglelo, lo traje con usted. Sí, no, es culpa de los pasados y así llevamos 4 años. Y vamos a seguir. ¿Sabes que en la discusión que tuve con estos personajes de Morena, que fue una discusión pública además, que estaba bien de chairos, en esa discusión ya están utilizando ese pretexto para verlo de una posible reelección? Que Diosito, Andrés Manuel no tiene el tiempo suficiente. 6 años es muy poco para que Andrés Manuel pueda hacer de este México un México triunfador. Eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque, perdón que lo diga, y es tal cual lo puedo demostrar, López Obrador es un violador contumaz de la ley. Es un violador, y él lo dice. ¿Cuántas veces no ha dicho que las costumbres, y que no se meta con las costumbres? En cualquier momento, afortunadamente, creo que se necesitaría una mayoría absoluta para hacer un cambio constitucional de esa naturaleza. Sí. Y lo mejor que nos podría pasar, entre comillas, es que gobernara como en su momento lo hizo Calles con el maximato. Pero, ¿cuándo nos vamos nosotros a poder sacudir de la sombra que representa López Obrador? Ese López Obrador que hablábamos que en su momento fue un gran opositor, un opositor que era referencia incluso a nivel mundial. ¿En qué momento López Obrador se vuelve loco? Cuando pierde las elecciones de 2006. Yo creo que ya quedó marcado ahí por Felipe. Porque sigue hablando. Yo odio a Felipe Calderón, que yo creo que está enamorado de Felipe Calderón. Lo menciona todo el día. Y la culpa la tiene Calderón, Parece que Andrés vive en Palacio y Felipe sigue en Los Pinos. Sin duda. O sea, y Felipe dejó la presidencia ¿hace cuánto? Hace 8 o 9 años. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué momento? Porque él decía, ¿no? La oposición está moralmente derrotada. Y mucha gente le ha contestado, usted, señor presidente, está psiquiátricamente derrotado. Tú, como periodista, tú como un personaje público, ¿hacia dónde crees que podamos ir? Todo el mundo dice que es para abajo, vamos para abajo, tenemos que tocar la posible. Tú, como padre de familia, como esposo, como ciudadano, ¿hacia dónde crees que vayamos a ir? ¿Y cuál crees que sea el final de esta triste historia? Mira, si nos vamos por partes, lo que están pidiendo de extender el mandato de Andrés Manuel, si ya vimos en los primeros 4 años que no, o sea, sería muy masoquista de nuestra parte permitirle otros 6 años, no creo que va por ahí, ya demostró que no. En una audición ya le hubiera dicho, Sí. ¿Y hacia dónde vamos? Pues yo creo que a terrenos de más división.
O sea, la sociedad va a estar cada vez más dividida. Lo que se habla de la división entre el norte y sur del país, y la clásica pregunta de ¿a dónde te irías si el país se divide? ¿Tú a dónde te irías? Dentro de México. Bueno, yo ya no vivo en México. Ajá. Yo afortunadamente... ¿Eres fifí? No soy fifí, soy un hombre de trabajo y no me gusta trabajar para pagar impuestos que a su vez sirva para que los hijos de los empresarios sean mis vecinos, los políticos sean mis vecinos, nada más por ser hijos de. No me vengas con que la ley es la ley. No me vengas con lo que la ley. Yo adoro este país, amo este país, sigo presumiendo al país porque la tradición, la cultura de este país, y siempre voy a defender este país por muchas cosas. Porque podemos hablar de la época de la época revolucionaria. De la época revolucionaria, todo el mundo sabe que la Revolución Mexicana fue todo menos una revolución política. Porque dejó de ser un gobierno de un solo hombre para convertirse en un gobierno de un partido. Okay. Pero sin embargo se convirtió en una revolución económica, en una revolución social y sobre todo cultural. De esa revolución salieron grandes exponentes de la plástica mexicana, grandes escritores. Ahorita, ¿qué va a salir de este desmadre? Porque tú estás hablando de que cada vez vamos a estar más polarizados. ¿Eso qué puede implicar? Que iniciemos ya una revolución armada, que ya la cosa se ponga tan caliente como ha pasado, que la gente ya se empieza a pelear por el color de la piel. Sí. Saludos al imbécil de Tenoch Huerta. O sea, ¿a dónde vamos? Pues a una sociedad dividida y yo creo que tenemos que tocar fondo. Aún falta mucho para tocar fondo, pero como vamos a llegar. Y va a tener que generarse un gran cambio, ¿no? A nivel institucional, a nivel de organismos, el periodismo tiene que mutar en algo más crítico, más efectivo, y la sociedad tiene que aprender a distinguir qué es una mentira flagrante y qué es una verdad aplastante, ¿no? Entonces, yo creo que... Tú hablas del masoquismo, Siki. México es un país de masoquistas, y te voy a poner un ejemplo trivial si quieres. El fútbol nacional. O sea, somos una selección perdedora, una selección que, pa' puras, yo desde que nací, así como desde que nací hemos vivido en crisis en este país, desde que nací en México, en la selección mayor es una basura. La gente sigue consumiendo sus playeritas, la gente sigue creyendo que tiene grandes exponentes, y la gente sigue sufriendo por ese famoso quinto partido que es miserable. Si en cuestiones, en pequeños formatos de esa naturaleza, nos encanta sufrir, ¿tú crees que no nos sigue encantando sufrir y ser masoquistas teniendo gobiernos como los que hemos tenido, que no solo el de este señor, sino los pasados, el de Peña? Calderón no se me hizo tan malo, pero tuvo muchos problemas también. El del alto vacío de Fox, que fue una verdadera tragedia, y hacia atrás. No tenemos pantalones los mexicanos para poder sacudirnos esta mediocridad. Yo creo que sí tenemos pantalones suficientes para sacudirnos. Y en el caso del sufrimiento, nos encanta sufrir cuando no nos pega en el bolsillo. O sea, a todo mundo le encanta sufrir con una telenovela, o sufrir con el Tri, o sufrir con quien quieras, pero no le encanta sufrir en el súper. No le encanta sufrir a la hora de que tiene que dividir una pechuga de pollo en 6 partes para poder alimentar a todos, ¿no? Entonces, ¿vamos a llegar a esos niveles? Yo espero que no, pero todo parece indicar que sí. Y además es algo que se ha contagiado. Digo, no tiene nada que ver lo que dijo hace poco López respecto a que él casi es el faro de Latinoamérica. Que por él han llegado gobiernos progresistas, que es entre comillas, porque no son socialistas. El socialismo que nosotros conocimos no es el socialismo que pregonan. Es un socialismo mucho más light, que va de la mano de las nuevas agendas, etcétera, etcétera. Pero López Obrador en su momento dice, yo soy cabeza de, y por lo tanto estoy contagiando a muchos países de Latinoamérica, y vamos a vivir un populismo en Latinoamérica. O sea, la situación que se está viviendo a nivel global, Latinoamérica, lo que es Latinoamérica, es una situación también gravísima. Lo que pasó en Colombia es gravísimo, lo que puede llegar a pasar en Brasil es gravísimo, lo que está pasando en Argentina, que se están teniendo en Chile, tú lo estás diciendo, tanto Argentina como Chile son pueblos un poquito más cultos, más leídos, y ve lo que están haciendo con Boric y con Fernández, que están empezando a coquetear con los chinos y con los rusos. Sí. Pero ¿qué tal viven el capitalismo? Todos esos grandes líderes, curiosamente sus hijos estudian en escuelas del Ivy League, o sus hijos viven en los Hamptons, o sus hijos viven en Woodlands. A ver, ¿por qué seguir engañando a la gente? ¿Y por qué la gente se deja engañar? ¿Por qué al latinoamericano le encanta seguir viviendo engañado? ¿Por qué? Tú, te lo pregunto como periodista, como ciudadano, tú eres experto, tú lo haces bien, tú tienes una forma de entender la realidad y transmitirla para que la entendamos quienes no tenemos todo el bagaje que tú tienes. ¿Qué es lo que pasa con los latinoamericanos? ¿Por qué tirar hacia abajo?
¿Por qué no hacia arriba? Yo creo que los latinoamericanos y mucho, bueno, no nada más en esta parte del mundo, yo creo que en todo el mundo, cuando un gobierno te ofrece una solución falsa que te alivia momentáneamente un problema, le empiezas a aplaudir. Porque ya te solucionó uno de tus problemas. Cortoplacismo. Cuando nadie más lo había solucionado, ¿no? Si alguien te bajó un peso al cilindro de gas, ya te sientes agradecido. Somos un pueblo agradecido, haz de cuenta. Entonces cada vez estamos menos politizados. O sea, pero cada vez dependemos más la gente quiere tener a alguien a quien culpar. Y Andrés Manuel señala culpables todos los días y eso es muy rentable. Pero nadie se quiere hacer responsable de su propio destino, ¿no? De lo que le corresponde, como de alguna manera Ayn Rand lo decía, ¿no? En la rebelión de Atlas. O sea, ¿por qué el ser humano se ha vuelto, y es una pregunta, a lo mejor me va a decir, pues es una pregunta que no tiene mucho que ver, es una pregunta que tiene de carácter filosófico, pero ¿por qué el ser humano se ha vuelto más flojo? ¿Por qué el ser humano no quiere pensar? ¿Por qué todo lo quiere en la mano? O sea, lo veo en las generaciones jóvenes, ¿no? Sí. En que todo es en la inmediatez con el menor esfuerzo. La gente ya no quiere trabajar, la gente sale de la pandemia y empieza a renunciar. De eso se están aprovechando los gobiernos populistas, sea de derecha o de izquierda, porque ahí tienes a Trump, ahí tienes a Boris Johnson, ahí tienes a Jair Bolsonaro, de diferentes, como bien dijiste, de diferentes colores, y estamos viviendo lo mismo y no le damos para ningún lado. ¿Dónde está la salvación? Me vas a decir, no manches. No, yo creo que es un péndulo, ¿eh? La política es un péndulo. Nos vamos a ir al otro extremo. Al fascismo. Nos vamos a ir. O sea, es un obvio. Por ejemplo, lo vemos en Estados Unidos. Llega Obama y dices, no, hombre, ya la cumbre de la democracia. Sí. Todos somos hermanos. Un presidente de color en la Casa Blanca. Claro. Pero el péndulo se siguió moviendo y ¿quién llegó, no? Es cierto. El representante más rancio de la derecha, de la ultraderecha. Sí, por supuesto, de la parte de los estados del centro que siguen pensando que sigue habiendo el Bretton Woods y que van a vivir en la opulencia y que los están invadiendo y que el enemigo es el de enfrente, el que tiene un diferente tipo de color. Pero ahí ¿sabes quién creo yo que está sacando raja? Los capitalistas de la vigilancia. Ajá. Los Mark Zuckerberg, los Larry Page. Toda esa gente está empezando a ubicar cómo están las cosas y a lo que están buscando llevarnos es a que renunciemos a nuestra libertad con tal de que todo sea más fácil. Eso es gravísimo. Y la gente está dispuesta a hacerlo, ¿eh? La gente está dispuesta a entregar su libertad y su intimidad a cambio de que se les solucionen pequeñas cosas. De la promesa de seguridad. De estar conectados, etcétera, etcétera. O sea, viene un cambio. Lo ves cuando aceptas aquí, vas caminando por la ciudad y quieres conectarte a la red de Wi-Fi, todas las concesiones que tienes que hacer para conectarte. Y todo el mundo le da, ok. Y no saben ni lo que se están metiendo. O sea, se están metiendo en cuestiones. En ese momento tú les estás regalando todos tus contactos, todas tus fotografías, y a la gente no le importa. Porque ya se perdió. Decir que el ser humano es un animal político. Somos animales políticos. O somos unos verdaderos animales irracionales ya. Exacto. En las que yo solo quiero comer, estar tranquilo, ver mi serie en Netflix. Sí, estamos en la época de la inmediatez. O sea, todo quieres que te resuelvan ya. Y alguien más, y tener a alguien a quien culpar. Si cualquier político que llegue y me dice, pues sabes qué, cuando yo esté en el cargo va a venir un jardinero a darle a tu jardín cada semana. Y ya me soluciona un problema que tenía de forma inmediata y no me importa la sarta de estupideces que va a hacer después. Pero yo le voy a dar mi voto por esa promesa estúpida, ¿no? Voy a venderlo así de barato. Que sí es un problema global. Ajá. Y eso trasládalo a la despensa o trasládalo al descuento en tal o tu abono de transporte o que te dan el enganche para tu casita en casa de quién sabe dónde. Entonces estamos vendiendo los votos muy baratos pensando a muy corto plazo. No, y regalando el dinero. Si tú a la gente... Hay un dicho de Confucio que dice, ¿quieres darle de comer a un hijo un día? Regálale un pescado. Si quieres darle de comer toda la vida, enséñalo a pescar. O sea, vamos en contra del confucianismo que fue de los niveles máximos a los que llegó el ser humano en una religión no espiritual, sino una religión civil. Vamos a contrasentido. Sí. ¿Qué propondrías tú? Tú que eres líder de opinión, porque eres líder de opinión. No lo eres. Digo, no te quiero, insisto, no te quiero dar una responsabilidad que no te correspondería al 100%, pero tú tienes en la mano, tienes una pluma que muchos seguimos. Tú te sientas y empiezas a hablar en tus programas de televisión. ¿Qué propones para las nuevas generaciones? Yo como padre esto me preocupa, ya tanto por mí, porque pues ya vivimos mucho y de repente me pongo a ver conciertos de los 90 y digo, puta, qué buena época viví, cabrón. Y ya empiezo a ver como pasado.
¿Por qué? Porque obviamente ya mi vida no es hacia arriba, mi vida ya es plana. Y lo que estoy viendo hacia adelante pues ya es una especie de final. A lo mejor un final de 20, 25 años, pero la vida se va Con así. muchas escalas en el baño. Con muchas escalas en el baño, porque dicen que voy mucho al baño, que si cuando de la próstata. No, estoy bastante bien. Mejor lo de la próstata hay que recomendárselos a esto. Tenemos diputados trans. A ver, no tengo nada Pero contra... déjalo hablar. No, así lo dejo hablar, pero es que, bueno... Sí, Gracias por venir a mi programa. Sí. Venga. ¿Qué Yo creo que responsabilidad? tenemos que tomar decisiones ya no pensando en nuestra generación, sino en las generaciones que Así vienen. es, O sea, así ¿cómo van a ver tus nietos las decisiones, tu voto del día de hoy? O sea, tu nieto va a estar orgulloso de que votaste por López Obrador hace 4 años o no. Tu nieto va a estar orgulloso de que votaste por el candidato de López Obrador tal día. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ya no pienses a corto plazo, piensa a futuro, piensa que vienen más, y dejemos de ser egoístas y tratar de encontrar soluciones rápidas que van a salir carísimas a final de cuentas, ¿no? Lo estamos viendo con un aeropuerto, lo estamos viendo con una refinería, lo estamos viendo con una estrategia de seguridad, que son soluciones que a lo mejor se ganan el aplauso en el momento, pero a final de cuentas van a salir carísimas, ¿no? Insisto, es un cortoplacismo, no hay visión a largo plazo. ¿Cuándo vas a regresar al ejército a los cuarteles otra vez? No va a haber manera. ¿Por qué? Porque el ejército se convirtió en una guardia pretoriana de López. Y luego dices, ok, todo esto lo está haciendo el presidente. El presidente Andrés Manuel es un santo y puede manejar el país así. Sí, pero Andrés Manuel no va a estar siempre en el poder, ¿eh? Va a llegar a alguien más. Imagínate el poder de Andrés Manuel en un personaje como Salinas. Con la capacidad de Salinas, porque Salinas, presidente mexicano. O el poder de Andrés Manuel con Vicente Fox o con Felipe. Imagínate todas las barbaridades que pudieron haber hecho. Sí, porque yo creo que López Obrador ha sido el presidente más poderoso desde la época de Porfirio Díaz. Y nada nos asegura que va a llegar otro Salinas, otro Fox, otro Portillo, otro... Que de acuerdo al péndulo que tú manejas tendría que ser un personaje quizá de derecha, en donde se empezarían a restringir libertades, garantías individuales, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el país ya, de por sí el país ya no está controlado. Ahorita no se ve en el horizonte un personaje que se le pueda poner al tú por tú, ¿no? Yo creo que Morena va a disfrutar otros 6 años de presidencia. ¿Crees que no hay manera que la oposición... La oposición está desbaratada, o sea, no hay un personaje si hubiera una segunda vuelta, yo creo que el panorama estaría más claro, ¿no? Porque ya es... Pero no lo van a permitir. La no, obviamente pues se estarían dando un balazo en el pie, pero ahorita, hoy por hoy no se ve un personaje. Manejan varios nombres, pero no veo a ninguno con los tamaños, ni con el apoyo, ni con el arrastre que trae Andrés Manuel. Y es que además es muy triste. Yo pienso en Marcelo Ebrard, ¿no? Yo lo consideraba un político profesional. Y ahora que lo veo con las gorritas en los mítines, que parecen mítines de los 70, bailando, echando porras. Bailando, echando porras como votar del doctor Simi. Y gritando, es un honor estar con Obrador. Digo, ya no hay dignidad en la política. Es que yo creo que no hay nadie que quiera más la presidencia que Marcelo Ebrard, porque de otra manera no entiendes por qué ha tragado tantos sapos. Porque él pudo haber sido presidente en 2012. Él ya se hizo a un lado. Él ganó una encuesta y le pidieron que se hiciera a un lado y se hizo a un lado. Y en la siguiente encuesta la va a ganar y le van a pedir que se haga a un lado. Es muy probable. Porque ahorita, si quiere brincar, si tiene que tener una oportunidad real para contender por la presidencia, no es adentro de Morena. No, es fuera. Se habla que puede ser. Y ya se le fue el tiempo, ¿eh? O sea, ya está... También está anquilosado. No lo puede hacer 6 meses antes. Tiene que tomar una decisión ya. Pero López Obrador es un animal político. Podrá tener muchos defectos, podrá ser un hombre muy limitado en muchas cosas, pero es un animal político. Y sabe perfectamente que los tiempos, en el momento en que deje él de manejar los tiempos, pues era la teoría del tapado, de la que hablaba Abel Quesada. En el momento en que dicen, es esta persona, se hacía de este tamaño el presidente y crecía el tapado, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Y el presidente ya estaba con un globito como un niño pequeño. Pero Claudia Sheinbaum es una vergüenza también. O sea, esa ¿Qué mujer, se nos va a caer cuando esté en la presidencia, Claudia Sheinbaum? Bueno, esperemos que no se Se va a separar Baja California, ¿no? O sea, nada le sale. Pero es que nada le sale porque no está gobernando. Sí, está en campaña. La señora ya se la creyó. No le metió un solo centavo a la ciudad. Hay semáforos que llevan descompuestos 3 años. Los baches, el metro. Estábamos hablando hace rato de que ya el gobierno de la ciudad va a manejar el cablebús. Agárrate de los pelos. Oye, ¿qué va a pasar ahí? Eso va a estar peor que subirte a una montaña rusa en una feria de pueblo, cabrón. Te van a saltar arriba. Sin duda, claro. Va a haber incluido el rata, ¿no? Seguros de vida. Sí, o sea,
Pero es una tragedia. El seguro debiera decir, usas el cablebús, híjole, extra no prima. Aplica. Extra prima o no aplica, no hay manera, ¿no? O sea, sí. Sí. ¿Y quién más? O sea, Ricardo Monreal, por ejemplo, yo creo el otro día me preguntaban, ¿quién crees que sea un político profesional en México? Yo creo que el único político profesional en México que es Ricardo Monreal. Pero también tiene muchos cadáveres en el closet y no es muy querido porque es un tipo cuya única agenda es él. Aunque es un gran político, yo le escucho hablar y digo, es un buen político. Bueno, pero también recuerdo a López Portillo, que era un gran orador y como político era una basura. Pero Ricardo Monreal está fuera, nadie lo quiere. Sí, no. Ya no lo han invitado a desayunar a Palacio, ni lo van a volver a invitar. Ni a ningún. Pero fíjate qué curioso, o sea, una voz que tenga un poquito nada más de cordura dentro de Morena suena como el gran pacificador y el gran conciliador, aunque su discurso siga siendo el de división. Sí, por supuesto. Pero ya suena un poquito menos guinda que Andrés Manuel. Entonces ya dices, no, hombre, qué diferencia, que es un bálsamo Ricardo Monreal, ¿no? O incluso Ebrard. Ellos dos podrían ser. Por eso yo veo en la boleta, yo los veo los dos en la boleta de 2024. ¿Sí? Sí, yo creo compitiendo que sí. entre Sí, y no necesariamente Noroña. por la presidencia. Bueno, y mientras Fernández no aparezca Larrón. la ex senadora con C. La ex senadora. No, bueno, no cabe ahí. No, en la Noroña, boleta. Noroña, No, pero la ex no lo senadora descartes. con C y de apellido Ibañez no cabe en la boleta. Esa no hay manera que entre, pero yo veo. Yo lo veo así, tal cual. Yo veo que van a salir de Morena tanto Ebrard como Monreal. Y yo creo que Ebrard va a ir por la grande, van a ir en fórmula, Ebrard por la grande y Monreal va a ir por la Ciudad de México. Yo así es como lo estoy intuyendo. Que podría ser un movimiento inteligente de ambos. Sí, la única forma que se queden en Morena es que les ofrezcan algo Pero qué más que ser. o los amenacen con algo muy cañón. Eso sí, que también es una de las es plata o plomo, ¿no? Casi casi. O sea, es una de las políticas que le han servido mucho a López Obrador. Eso, lo que pasó en la línea 12 del metro, eso le va a servir, y eso le va a pegar a Ebrard en el momento que ellos digan. No, y lo va a perseguir siempre. Si nos vamos más atrás, lo que pasó en Tláhuac con los policías cuando era jefe de seguridad de la Ciudad de México, de la región. O sea, todos News tienen. Divine. El News Divine también, claro. Pero si no, ¿quién? O sea, yo decía, me ponía a pensar, decía, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, que es una cosa. Tenemos a Tolini, tenemos a No, bueno, Tolini, Idiotini, digo, ese pobre diablo también. figuras destacadas de izquierda. ¿Tú viste a Tolini cuando ganó López Obrador, que se puso a brincar como imbécil en un... ¿Tú viste esa? Sí. Yo no sé si ese hombre tenga hijos, pero qué vergüenza. Qué vergüenza llegar a esos niveles de lacayismo, de salamería, como la de este infeliz, y como la de muchos más. Te digo, yo veo a Vicente Cerrado, a los de la octava, toda esa gente que habla, al Chapucerdo, a todos esos, digo, no puede ser. Yo sé que les dan un dineral, pero... Quiero pensar que les dan dinero, quiero pensar que no son tan estúpidos, o sea. La verdad, yo no creo que tenga sustancia, ¿eh? O sea, nos escuchas hablar y lo único a decir es uno no estar con Obrador. Sí, pero si lo hacen por dinero dices, ah, ok, lo está haciendo por dinero. Pero entonces ya no hay esos. Mira, ahora mencionábamos a dos grandes. Yo recuerdo a Marcelino Perelló, un verdadero hombre de izquierda, y a Luis González de Alba, los dos de izquierda. Ya no hay gente de izquierda. La izquierda ya no existe. No. La izquierda ya no existe. La verdad no existe en este país. Yo creo que la izquierda murió con Eberto Castillo. Con don Eberto Castillo, que fue un gran hombre de izquierda. El ingeniero. Y además, no está de acuerdo aquí el productor, yo sí estoy de acuerdo que fue un gran hombre. ¿Eh? Y además un gran empresario. Un tipo que no estaba robando. Y feo no era. No, feo, sí. Y el hijo era buen pianista, no era buen jazzero, ¿no? El hijo tocando, llegué a ver tocar jazz. Pero yo creo que la izquierda no existe. Lo único, Morena... ¿Eso es malo? Sí, es malo. ¿Que no haya una izquierda? Yo creo que tiene que haber contrapesos, porque López Obrador es el más derechista de los derechistas. Ajá. Es un ultraconservador. Conservador. Más totalmente. Conservador y de derecha, porque digo, de alguna manera, su centralismo que va en contra del federalismo, o sea, tiene muchas tendencias de derecha. ¿Sí me explico? No meter a Dios en todos lados, o sea, es de ultraderecha. Pero cuando le conviene, yo me acuerdo mucho de cuando murió Juan Pablo II, ajá, que era la época del desafuero. Sí, claro, 2005. Que tiro por viaje salía a quejarse, bueno, ya chole de la cobertura de la muerte del Papa, nadie está hablando del desafuero. O sea, dices, güey, cállate los hocico, se murió hace 3 días, deja a la gente. El tipo es evangélico. Pero es el que quiere el protagónico. Ahí fue cuando entendí, dije, sí le funciona algo mal, ¿eh? No, y todavía no perdía con Felipe. No, con Felipe fue cuando enloqueció, ¿no? Y cuando el talibán, el Batres, decidió que
había que bajar las casas de campaña, que es algo que no se le debe perdonar a Martí Batres, ¿eh? La gente que perdió trabajos, perdieron empleos fue por culpa de Martí Batres, porque él fue el que decidió bajar el plantón de Reforma de la banqueta al arroyo vehicular. Ese fue Martí Batres. Y también estuvo Alejandro Encinas cuando era jefe de gobierno. O sea, toda esa Pues calaña. todos los que viven son tus vecinos ahora. Sí, muchos de ellos, sí, claro. Hay varios por allá. Sí, sí, eso es correcto. ¿Qué nos queda? ¿Por qué no regresar a los 80s? Me quiero decir que donde éramos muy felices, donde salíamos este hombre y yo cuando éramos niños. Este hombre tenía un cuatí. Este hombre no está loco desde ahorita. Porque por ahí alguna vez escuché que los moneros, los caricaturistas, aunque practicaban una forma de periodismo, también tenían algo de locura. Este señor a los 12 años tenía como mascota a un cuatí que se llamaba Bill, que después nos enteramos que es Vilma, que era hembra, pero lo paseábamos, íbamos por todos lados y lo paseábamos con una correa. Entonces, te hago una pregunta, teníamos esa locura, pero ahora es una locura colectiva. Sí. Ya no nos podemos regresar a los 80 cuando les decíamos a nuestras mamás a las 10 de la mañana en vacaciones, nos vamos a las 7 de la noche. Las mamás están tranquilas porque México vivía en paz. Ahora tú tienes hijas, yo tengo hijos, ya me dijiste no sé para dónde podamos irnos. ¿Qué responsabilidad, porque sí la tenemos como ciudadanos y como mexicanos, vivamos o no vivamos en México, qué responsabilidad tenemos para frente a nuestros nietos, para decirles, nosotros hicimos algo? ¿Cuál crees que podría ser? Pues yo creo que es elegir el mejor proyecto de nación que alguien nos pueda ofrecer y vigilar que así sea. Si no lo cumple, criticarlo como debe ser. Andrés Manuel hizo 100 promesas, presume que ya cumplió 99.6 de ellas, pero obviamente en la realidad estamos viendo que no fue así. Hay que quitarse la venda de los ojos. Por mucho odio que le tengas a los anteriores, nadie está avalando el buen desempeño de los expresidentes. Claro. Al contrario, siempre se ha criticado, pero no nos va a llevar a ningún lado y que aplaudamos ciegamente al poder. Eso nunca nos va a llevar a ningún lado y nos va a llevar al precipicio, porque para allá va él. ¿Qué le interesa más allá de trascender como el tipo que salvó a México o el tipo que destruyó a México? Él quiere trascender por lo que sea. Lo suyo es mesiánico, él no quiere estatuas, él quiere pasar a la historia para que exista la iglesia amluiana o como quieran ponerle, porque él es un hombre que tiene una misión metafísica. Sí, Eso es gravísimo, porque hemos visto dónde terminan. Ahora que está muy de moda que se menciona a Hitler, que si comparas a Hitler con López Obrador no hay ni comparación, digo, el daño que hizo Hitler es terrible. Hitler pintaba mejor. Sí, dibujaba mucho mejor, y además era un hombre muchísimo más culto. Sí me explico que este hombre, ¿no? Hablaba alemán. Hablaba alemán, claro. Había leído a los grandes filósofos alemanes. Exactamente. Y López Obrador, su única referencia es la telenovela de los 60, El Carruaje, en donde conservadores y liberales, en las estampitas y en las monografías de la guerra de Reforma, tú lo escuchas hablar, y estoy escuchando a mi maestra, que en paz descanse, primero de primaria, que hablaba de la guerra de que Juárez era el bueno y Maximiliano era el malo. ¿Sí me explico? Esa es la narrativa de López Obrador. Del pastorcito que se convirtió en presidente. Claro, y que tocaba la flauta, ¿te acuerdas? Y que no hablaba español y que se casó con la hija del patrón. Todo, y, aunque acuérdate que ahora ya, de acuerdo a la iglesia ambliana, Carmelita Romero Rubio, la segunda esposa de Porfirio Díaz, fue esposa también de Benito Juárez. Porque hay que recordar que López Obrador no solo es político, sino, bueno, es todólogo, pero también sabe de historia bien. Cañón. Y cambia la historia a su conveniencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, híjole, esto ha sido una plática, digo, el otro día que fuimos a comer, este hombre y yo, que nos quedamos como 9 horas platicando. Tenemos 35 años de no vernos, 35 años de no vernos y parece que hubiera pasado un día. Exactamente. Sí, pero yo quiero saber si la 4T es un gobierno de caricatura. Buena pregunta. Yo creo que es una muy buena parodia de un gobierno de izquierda que pudo haber sido y no fue. Sí. Pudo haber sido y no fue. Pero desde antes era de izquierda. Desde la época del PRD. Pues se vendió como tal, ¿no? Y se compró como tal. Y todos compraron esa promesa específicamente. Hice una analogía la otra vez, por castigar a los lecheros ladrones, le dimos la vaca al carnicero. Claro. Quédense con ese mensaje. Señores, pues yo creo que no hay nada más que agregar. No, aquí. sí. ¿Qué Ahora más, que señor tocaron productor? de Hitler, ¿qué piensas del monero rapé?
Pues yo creo que es muy básico el ejercicio que hizo, o sea, obviamente quiere agradar a Palacio, es de los 3 moneros, bueno, incluso Andrés Manuel solo menciona a 2 moneros, porque el otro ya se murió. Sí, claro. Y Rapé nunca, Helguera. está, mame y mame y mame con que quiere que lo mencionen, y nunca lo mencionan, pero está arrastrándose a niveles, Pero llegar a los niveles que acaba de mencionar aquí el señor productor son bajísimos, ¿no? Pues sí, pero pues al parecer es rentable para él, ¿no? O sea, Pero no sabe lo que está haciendo. Ahí es donde te das cuenta que no conocen la historia y tampoco conocen quién ejerce el poder en el mundo. O sea, están anquilosados y además tienen una visión sumamente primitiva de lo que es el mundo. Por eso López no sale de viaje. Por eso López no visita a jefes de Estado. Porque a López lo que le deja es la tierra. Porque cree que en la tierra es donde está la solución del país. Cuando es parte ¿dónde están de las garnachas? Claro, claro. Y luego se quejan, ¿no?, de que traigamos sobrepeso todos, ¿no? Ese es un verdadero problema. Que si fuéramos igual de miserables que como son él y toda la gente que lo acompaña, hubiéramos podido hacer unos escarnios terribles. Gente muy cercana a él. Que no se hicieron, porque pudo haber sido. Porque este hombre se ha reído de religiones, se ha reído de religiosos muertos, se ha reído de las masacres. De las masacres, se ha reído de todo. Dice que la iglesia está pergollada, dice, se mete con la comunidad judía. Y sigue ahí tan campante. Yo creo que los mismos jesuitas, que no tiene idea de cuál ha sido la labor de los jesuitas desde hace 400 años en la Sierra Tarahumara. Ese es el problema de cuando llega un ignorante al poder. Y sobre todo el problema de cuando no hay un contrapeso. Yo creo, yo creo que tú estás de acuerdo, a que cuando se vote democráticamente, y hablo de democracia para que los poderes tengan contrapesos. Yo me acuerdo que cuando estaba viendo las exit polls de 2018, yo ya sabía que López Obrador iba a ganar. A mí lo que me importaba conocer era cuál iba a ser la conformación del Congreso, porque eso iba a generar un contrapeso. Mucha gente se podrá quejar y decir que eso a Fox hizo que no pudiese gobernar, eso no es cierto. Los políticos para eso están, para llegar a acuerdos. Sí. Necesitamos también, eso es creo que importante. Por cierto, vas a presentar tu libro, no voy a decir qué día, pero vas a presentar tu libro. Platícanos rápido de tus libros, eso es muy importante. ¿No? Pues ya voy en el 4º libro, muy a pesar de mi maestra de segundo de primaria que dijo que nunca iba a lograr nada en la vida. Ya llevo 4 libros, los 4 con Penguin Random House, La casa de Hemingway y Picasso. Exacto, el de Don Ernest. Bueno, pero me decían que Hemingway era una espía de la CIA, cuidado con eso que está cayendo ahorita. Tío, nos queda su obra. Exacto. Juzguémoslo por la obra. Igual que a Michael Jackson, ¿no? Por su obra, por sus discos. Ese era Quincy Jones, ¿no? Pero bueno. Y pues este volumen 2 es del stand-up comic. Es una rutina de comedia de stand-up, pero llevada al cómic en un libro que puedes leer en la comodidad de tu sofá sin que un borracho esté interrumpiendo al comediante a cada rato. Claro. Se tocan temas personales y temas generales como la diversidad sexual, la diversidad de género, la prostitución, los accidentes viales, recuerdos de infancia. Creo que estaba muy completo y creo que este ejercicio me resultó mucho más satisfactorio que el primero porque ya le estoy entendiendo al formato. ¿Y algún día vas a salir de gira a hacer stand-up? Yo creo que cuando llegue el volumen 10, okay, ya voy a cerrar el auditorio, a romper el récord de Luismi. Sin duda. Ajá. Sin duda. Los señores corran a las librerías. Pues, si quieren que este hombre salga de gira y rompa el récord de don Luis Miguel en el auditorio, pues yo creo que es momento de salir a comprar tu obra, porque creo que no hay nada más que agregar. Este hombre es un fuera de serie. Pero es un libro de monólogos de Ceballos. Oh. Ya escuchaste. De monólogos de Ceballos. O del mismo doctor. El mismo doctor podría narrar, pues, una especie de Doctor House. Ándale. El doctor Netas. Pues ya semana a semana ya narra la realidad nacional. Entonces, y qué bien ganar. Muchas gracias. Un placer estar aquí. El señor, un aplauso por favor para don Francisco. Gracias. El doctor, muchas gracias por estar aquí. Ya saben, dejen sus comentarios aquí abajo. Suscríbanse al Outsider y no dejen de visitar también el Twitter de @RonnieShaolin. Hasta la próxima.